Estamos hablando del discipulado y en concreto de hacernos discípulos de Cristo, el Maestro, el discípulo del Padre, que ahora nos llama de parte del Padre, pues Él es el elegido y tiene la autoridad y como es igual al Padre, puede llamar como verdadero y buen Maestro a su seguimiento. Pero aunque consideramos las bondades de seguir a Jesucristo, es decir, los beneficios, que es lo que el hombre primeramente mira, ¿verdad? Cuando vemos que en algo vamos a sacar ventaja, vamos a sacar un beneficio, nos interesa, nos motiva, nos apuntamos enseguida. Pero cuando vemos que algo es complicado, que es difícil, nos desanimamos, ¿verdad? Pues bien, aquí hay ventajas, sí, y muchos quieren apuntarse. ¿Y es fácil o es difícil? Pues depende de la motivación que haya para el seguimiento de Cristo. Depende, sobre todo, de si el encuentro con el Señor, el conocimiento del Señor ha sido suficiente para enamorarnos de Cristo y decidir que todo costo es poco o no es casi nada comparado con seguir a Cristo. Pero claro, cuando eso se nos olvida o cuando ese amor no es muy grande, y miramos el costo del seguimiento de Cristo, a lo mejor a algunos se les hace una montaña, ¿verdad? Y dicen, por aquí no sigo por aquí. O me vuelvo atrás. Bueno, en cualquier caso, lo que no podemos hacer, y el Señor no quiere, es que nos engañemos, que no seamos conscientes de qué significa de nuestra parte ser discípulos de Cristo. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por ser discípulo de Cristo? Porque hay un precio, claro que sí. Y no es que el Señor esté exigiendo una cuota, ¿verdad? A ver, para apuntarse a sus clases, matrícula y, y luego todos los meses una mensualidad. No es así, no es así. Pero hay unas exigencias, luego hay un precio, hay algo que el Señor demanda, porque lo dice en su palabra, no nos lo inventamos, ¿verdad? Luego, tenemos que valorar quién es el Señor, si le hemos conocido, su amor, ¿eh? Y vale la pena seguir a Cristo. Pues claro que sí. Ahora, ¿cuál es el precio del discipulado? Tenemos que conocerlo también y tomar una decisión consciente, madura. Este es uno de los problemas también, que muchas veces nos movemos a impulsos, por emociones, ¿verdad? Ahora estoy muy contento y me apunto a lo que sea y hago lo que sea. Luego me siento abatido, lo paso mal, pobrecito de mí, y nadie me consuela y se han olvidado, en fin, ya todo el mundo es un desastre y ya no tenemos ganas de nada. En fin, el Señor no cambia, el Señor no cambia. ¿eh? Él permaneció firme en los momentos buenos, en los momentos malos, y luego el discípulo que le sigue tiene que estar con el Señor. Atraviese momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es si estamos con Él, que no nos miremos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, ser conscientes de qué espera el Señor de aquel que quiere ser su discípulo. ¿eh? Y bueno, la regla general, el- la demanda que él ha establecido como norma para todos sus discípulos, ya la sabemos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en estas pocas palabras, pocas, pero que contienen mucho, pues se encierran muchas cosas, hasta el punto de englobar toda nuestra vida, hasta el punto de implicar cambios totales en nuestra vida, porque el discipulado, el seguimiento de Cristo supone ser alguien nuevo, supone una transformación. Y esta negación de uno mismo y tomar la cruz y seguirle implica toda nuestra vida. Tiene tantas consecuencias, tantas implicaciones. Pero eh, aunque vamos a profundizar en esto, hoy vamos a detenernos en
otros textos de la palabra de Dios, del Evangelio, otros textos que el mismo Señor ha dicho, que son consecuencias de esta norma general. O sea, especificaciones de lo que está contenido aquí, ¿verdad? Por ejemplo, otras condiciones dadas por el Señor para ser discípulos suyos. Lucas 14:26. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Esto parece imposible, ¿no? Es cómo es esto, cómo es esto. Pero el Señor al mismo tiempo no nos está dando el mandamiento del amor y que tenemos que amar al prójimo y nuestra familia, el padre, la madre, la mujer, el marido, los hijos, los hermanos, hermanas, no son los más próximos, ¿verdad? Y además nuestra propia vida. Se dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, nos tenemos que amar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es contradictorio? ¿Cómo es? No, no hay contradicción. Hay que amar, claro, hay que amar, pero en el orden de Dios y al modo de Dios, con el amor de Dios. Y si Cristo no está por encima de todo, y esto es lo que significa lo de odiar a, significa no amar más, no anteponer, sino anteponer el amor a Cristo, anteponer el amor a Cristo. Y anteponerlo a todo, a la familia, sí, a nuestra propia vida también, es decir, a todo, ¿verdad? A ver, esto dicho así, pues puede parecer que dices, vale, me apunto, venga, sí, de acuerdo, pero luego, en el día a día, ¿tenemos este criterio claro? ¿O pensamos que, bueno, la familia es lo primero? Entonces, el Señor no me puede pedir algo que signifique que no dé la atención que yo creo que necesita mi familia o que intervenga en la vida de mis familiares como yo creo que tengo que hacer. A lo mejor se los tengo que entregar al Señor, que cuide de ellos Él, y yo ponerme en un segundo lugar, por ejemplo. Pero esto a lo mejor no estamos dispuestos a hacerlo. Y eso significa que ahí no estamos amando al Señor por encima eh, de nuestra familia, sino que anteponemos nuestro amor, repito, no se trata solo de amar primero al Señor, sino cómo tenemos que amar. No estamos amando a nuestra familia con el amor de Dios, sino que la amamos con el nuestro. Y aquí está el problema, que cuando ponemos de nuestro amor, todo está desordenado, porque el amor humano tiene parte de egoísmo, es decir, de no amor, de no verdadero amor. Y no amamos al modo de Dios. ¿Y Dios cómo ama? Dios ama por entero, sí, pero Dios respeta la libertad, por ejemplo. Espera, tiene paciencia, pero respeta la libertad. Dios, su amor es sanador, pero también tiene silencios. No solo con su palabra viene a sanarnos, sino que también espera y a veces calla. A veces calla. Y nosotros queremos intervenir, que nos oigan, que manejar, lo que sea, decir a todo el mundo lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y no estamos a veces amando, sino queriendo nosotros intervenir, que es distinto. No estamos amando al Señor y desde Él, desde el amor de Cristo, con su amor, amar a los demás. Y qué decir, no solo del apego, porque se puede dar un apego a las personas, el apego a un familiar, ¿verdad? Sino del amor a nuestra propia vida. El amor propio desordenado. Claro, hay un amor propio ordenado. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que cuidemos nuestra vida, que la conservemos, que nos apreciemos. Dios quiere todo esto, claro que sí, que tengamos un concepto correcto, equilibrado de nosotros mismos, que no nos fustiguemos todo el día diciendo eres un despreciable, no vales para nada, no, eso no es de Dios, ¿no? Que no tengamos una estima,
desorbitada de nosotros mismos, pensando que somos especiales y no, 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 sabiendo nuestra miseria, nuestra pequeñez, pero que somos amados de Dios, poder amarnos a nosotros mismos también, pero no anteponer ni siquiera nuestra propia vida al seguimiento de Cristo. Es decir, que estamos dispuestos a entregar la vida por seguir al Señor. Abraham estuvo dispuesto no solo a entregar su vida, sino a sacrificar incluso a su hijo, al hijo de la promesa, al más amado entre todos los seres de la tierra que tenía, lo más valiosísimo que tenía para él. Todo porque a través de él venía toda la promesa que Dios le había dado, era su hijo, único hijo. Estaría dispuesto a entregar su propia vida 100 veces antes que la de Isaac. Y sin embargo, estuvo dispuesto a sacrificar su vida, la de Isaac, y lo que fuese necesario en obediencia y amor a Dios, en confianza total en el Señor. Ser discípulos de Cristo va por aquí, no lo rebajemos, ¿eh? No digamos, bueno, podemos hacer las cosas más o menos, con un poquito vale. No, 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 no. El Señor lo está diciendo, el que no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. No puede ser discípulo mío. No empieza a ser discípulo de Cristo. Esto no es el resultado final, sino condición para empezar a ser verdadero discípulo. Más, Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Y alguien puede decir, vamos a ver, espera, señor, para un poco, que ya me estás agobiando un poquito, ¿verdad? O sea, dice, cualquiera que no renuncia a todos sus bienes. O sea, no dice que renuncia a una parte de sus bienes. Bueno, vale, venga, hasta ahí, vale, ¿no? No, renuncia a todos sus bienes. Porque si hablábamos antes del posible apego a las personas y amor desordenado, ahora resulta que el Señor también quiere ordenar nuestra relación con los bienes materiales. Y puede ser el dinero, puede ser bienes, casas, lo que sea, ¿verdad? Puede ser mil cosas. ¿Eh? Hay un coleccionista de no sé qué y su colección es su tesoro, ¿verdad? Vuelca su tiempo, sus esfuerzos, sus inversiones, tal, su colección. Bueno, pues quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Y esto significa deshacernos de todos los bienes? Alguna vez sí, porque en alguna ocasión el Señor ha pedido esto. Normalmente no. Pero lo que siempre significa es vivir desprendidos, desapegados, libres, no atados por los bienes. Que no nos gobiernen los bienes a nosotros, que no nos tengan los bienes a nosotros. ¿Eh? Parece que el dinero posee a las personas, más que las personas el dinero, a veces. Entonces, ¿qué significa? Que al final las personas se hacen esclavos. Y en definitiva, terminan siendo idólatras, porque no hay un verdadero seguimiento de Cristo, no hay amor al Señor cuando nuestro amor está vuelto hacia los bienes materiales de esa manera. El Señor pide desprendimiento y a veces, para ayudarnos, como el buen cirujano tiene que cortar por el sitio correcto, ¿verdad? Pues a veces el Señor corta y opera y nos corta o nos poda y nos quita algo y ¡ay, qué dolor, qué dolor! Ay, porque estaba la enfermedad, duele. Pero ahí está sanando, está limpiando, está liberando el Señor. A veces, otras veces, el Señor está esperando que nosotros nos tomemos en serio esta condición para ser discípulos suyos. Y mientras no lo hagamos, dice ahí que no podemos ser discípulos suyos. Más, es que hay más, que sí, que hay más. Por ejemplo, Juan 8:31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él.
Si os mantenéis fieles en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, ¿qué tenemos que buscar en nuestra vida? Ya sabemos que no se trata de los bienes materiales, las relaciones, el trabajo, la fama, la imagen, no. La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, ser fieles a la palabra de Dios, es decir, guardarla, ponerla en práctica y perseverar en la verdad que nos revela el Señor. Entonces, ¿qué identifica al discípulo de Cristo? ¿Qué nos permite llegar a ser verdaderamente sus discípulos? Mantenernos en su palabra. Nuestro tesoro, su palabra. Escucharla y ponerla en práctica. Es decir, no se trata de buscar cosas de este mundo, no se trata de hacer cosas, no se trata de levantar obras, se trata de obedecer, de ser fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor espera. Y eso es lo que hay que anteponer a todas las demás búsquedas, esfuerzos, desvelos, etc. Juan 3:5. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El discípulo de Cristo solo puede ser verdadero discípulo de Cristo si entra en el reino de Dios, en una nueva dimensión. Solo se puede teniendo una vida nueva, una vida nueva. Y esa vida nueva es don, es gracia. Pero nosotros a veces nos resistimos. ¿Por qué? Porque la carne, que es lo que llevamos a cuestas, no quiere morir. Y mientras no morimos al hombre viejo, no dejamos que el hombre nuevo se desarrolle en nosotros y que esa vida nueva florezca en nosotros. Y no estamos viviendo en el Espíritu. Mientras no pensamos renovadamente con los criterios de la palabra de Dios y con la luz del Espíritu Santo, seguimos controlando nuestros criterios, pensamientos, nuestra voluntad. ¿Cómo? Con lo anterior, con lo viejo, con la carne. Nuestra mente sigue siendo carnal. Nuestra vida, por tanto, es vieja, carnal. Y ahí no somos discípulos de Cristo. Condición para ser discípulos de Cristo, entrar en el reino de Dios, es decir, tener esa vida nueva en el Espíritu, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo no es una vez y ya está, sino constantemente ser renovados, vivificados y crecer en el espíritu y hacer morir a la carne. Así que si no hay conversión y si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, no somos discípulos de Cristo. Más Juan 15:8. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. ¿Cómo seremos discípulos de Cristo? Dando mucho fruto. Fruto que glorifica al Padre, que glorifica a Dios. Luego, lo que Dios espera en nosotros es que seamos instrumento de su gloria. Y todo fruto verdadero en nosotros glorifica a Dios, glorifica a Cristo, glorifica al Padre. Todo lo que en nosotros no sea fruto de esta categoría, de esta calidad, que no glorifique a Dios, sino que sea vanagloria u otra clase de fruto, es un fruto que no sirve para ser discípulo de Cristo, no nos califica como discípulos de Cristo. Juan 15:16. Os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Este fruto que Dios espera en el discípulo suyo es un fruto de vida eterna. Es un fruto que no perece, es un fruto que permanece. Todas las obras, desvelos, acciones, todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos en nuestra vida, que no tenga un valor de eternidad, que no tenga el sello de Dios y por tanto un sello que permanece, esa obra permanece, eso tiene, ese fruto es de vida eterna.
para la convocación de eternidad, algo que Dios puede recoger y decir, esto lo recojo, esto no se pierde, esto lo valoro, esto lo tengo ahí guardado. Pues todo fruto que Dios no pueda guardar y que permanece, por tanto, no califica al hombre como discípulo de Cristo. Más Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Luego, el fruto del que estamos hablando, que califica al verdadero discípulo de Cristo, solo puede nacer de nuestra comunión con Cristo, la vid. Nosotros los sarmientos, unidos a Él, permaneciendo en Él, injertados en Él, recibiendo la vida como la savia que fluye de Él, para dar el fruto de la calidad de la savia, de la vida del tronco. Y por tanto, fruto que Cristo reconozca como suyo a través de nosotros. Obra suya en nosotros, porque no es nuestra obra, sino la de Dios en nosotros. Y por tanto, este es el fruto que glorifica al Padre, el que el Señor Jesús produce con su vida, con su espíritu, en el discípulo suyo. Por tanto, ¿cuál es la base para poder permanecer en él y dar este fruto? Nuestra comunión con el Maestro. La comunión entre el discípulo y su Maestro Jesucristo. No se trata de recibir mucha ayuda, mucho lo que sea, de saber mucho, de hacer mucho. Se trata de vivir en Cristo, sumergidos en Él, en comunión con Él. Y ahí hay vida, y ahí hay fruto de la calidad de esa vida. Por tanto, ahí hay un discípulo que Cristo reconoce como suyo. Y si no, no. Más, Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. En esto conocerán que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Luego, ser discípulo de Cristo significa comunión no solo con Cristo, sino vivir en el amor y en su amor, igual que Él nos ama, amar al hermano, amar al otro discípulo, compartir el amor de Dios que hay en nosotros, si somos suyos, si somos sus discípulos. Luego, que ese amor esté en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones humanas, sean tocadas por su amor, pero especialmente en nuestras relaciones fraternas, con los que nos reconocemos discípulos del mismo Maestro, Jesucristo. Y por tanto, señal del discípulo es el amor fraterno, el amor a los hermanos. Luego podemos decir, consecuencia, al contrario, donde no hay amor fraterno, donde hay celos, divisiones, soberbia, malas voluntades, donde hay todo eso, no hay verdaderos discípulos de Cristo, descalificados en el discipulado de Cristo, por lo menos hasta que no se conviertan y cambien, ¿no? Mateo 10:24. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. ¿Qué quiere decir esto? Que el discípulo no tiene que inventar nada, sino imitar, ser, ser como el maestro. Es decir, vivir en Cristo significa vivir en Él, como Él, con la vida suya, y por tanto reproducir a Cristo en nuestra vida. Nosotros no dejamos de ser nosotros. Dios nos ha creado únicos a cada uno, ¿verdad? No solo las huellas dactilares o el iris del ojo, lo que sea, dicen que es eh, personal y único. Y tantas otras cosas, ¿no? En nuestro ADN y lo que sea. Dios nos ha creado únicos a cada uno.
Y no se cansa en su creación de hacer criaturas únicas. Pero es que al hombre le ha creado con una capacidad especial, con una vocación particular, como seres personales, para conocerle personalmente, tener una relación con él, como seres únicos. Ahora bien, nuestra vida verdadera de comunión con Él significa que el Espíritu reproduce en nosotros la imagen de Cristo. O sea, nos hace cuerpo de Cristo y Cristo habita en nosotros. La Trinidad viene a habitar en nosotros. Y somos uno con Él y Él está en nosotros. No dejamos de ser nosotros, pero realmente nuestra vida, como dice San Pablo, mi vida es Cristo. Y esto significa ser discípulo de Cristo, ser como el Maestro. Esto significa, como decía el Bautista, es necesario que yo mengüe, yo disminuya y que Cristo crezca. En nuestra vida tiene que ser así. Si queremos ser como el Maestro, no es que yo voy a ser como Él, porque yo soy capaz, porque yo le puedo imitar, porque yo... No, no, significa que Cristo habita en mí. Y entonces yo puedo dejar que Él, con su gracia, con su espíritu, desarrolle su vida en mí, para que Él, habitando en mí, sea Él conmigo y yo con Él. El discípulo entonces es llamado a ser como el maestro. Lucas 6:40. Todo el que está bien formado será como su maestro. Luego significa un proceso de transformación, de formación, que vamos siendo conformados para vivir en Cristo y ser como el Maestro. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre, ¿no? Nos llega, nos lleva a ser semejantes a Cristo, semejantes al Maestro. Esto no lo podemos alcanzar nunca en perfección, porque Cristo, es Dios, ¿verdad? Pero el discípulo tiene que caminar en esa dirección, buscar, intentar en su vida cada vez ser modelado más y conformarse más al Maestro, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu, claro. Más, Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mateo 10:25 también decía, si al dueño de la casa le han llamado Belcebul, cuanto más a sus domésticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un verdadero discípulo de Cristo tiene que saber qué precio a pagar por ser discípulo de Cristo es ser calumniado, ser rechazado, vivir soledad, que te pongan zancadillas, que te roben, que te maltraten, que te persigan, todo eso forma parte del paquete también de ser discípulo de Cristo. No nos tiene que extrañar y es más, tenemos que estar dispuestos de entrada a pagar ese precio, a aceptarlo de buen grado, de buen grado. No como decir, bueno, bueno, y sí, pero cuando vengan contra mí que se preparen, que yo me voy a, ya llevarán su parte también, ¿no? No, no, no. Como Cristo, con mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre. No abrió la boca ante los que le maltrataban, le difamaban. Abrió la boca, sí, para defender la gloria del Padre. Eso sí, para defender la verdad. Eso sí, no negó la verdad, la dijo, pero no buscó defenderse a sí mismo y padeció con humildad, con mansedumbre. Y este es el modelo del discípulo. Este es. O sea, el verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a vivir esto. Y si no hay persecución, y si no nos difaman y tal, pues a lo mejor es que no somos discípulos de Cristo o no hemos empezado en serio a ser discípulos de Cristo. ¿Eh? El discípulo de Cristo tiene enemigos. Enemigos. Claro que el mundo, el demonio, no, no, no. Aparte de esos enemigos que ya sabemos, también enemigos hombres, hombres, enemigos, personas que se ponen contra nosotros. No porque nosotros tengamos enemigos porque los consideremos enemigos, porque estemos contra nadie, sino porque no haciendo nada contra nadie, de repente se te ponen en contra y vienen contra ti. Cuidado, no nos engañemos tampoco, que a veces estamos provocando problemas por nuestros errores, por nuestros pecados,
No estoy refiriéndome a esto. Me estoy refiriéndome a que precisamente por ser fieles al Señor y seguir a Cristo, vamos a sufrir persecución. ¿Eh? La señal de la persecución acompaña al verdadero cristiano, al verdadero discípulo de Cristo. Y él dijo también aquello de mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Luego sabía lo que decía. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El maestro espera que un verdadero discípulo esté dispuesto a obedecer al Señor y no cuestione lo que el Señor manda. O no diga, bueno, Señor, a ver qué quieres, a ver qué quieres para ver si me conviene, si me gusta, si ahora me encaja, si decido que más tarde. No, no. El verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a obedecer al Señor. A obedecer al Señor. A hacer la voluntad de Dios. La voluntad del Maestro. Porque si no, en vez de discípulo sería, pues como mucho, mal discípulo o discípulo rebelde, ¿verdad? Pero así no está calificado para ser verdadero discípulo de Cristo. Así que obedecer al Maestro, hacer las cosas al modo de Dios, según su voluntad, y no a nuestro modo, por muy bueno que nos parezca, que siempre nuestra mentalidad, nuestros pensamientos nos parecen muy buenos, ¿verdad? Pues eso es, en palabras del Señor, edificar la casa sobre arena, sobre arena. Y que viene al final una ruina muy grande. Así que es precio que tenemos que pagar por seguir al Señor, pero también hay bendición en seguir al Señor, lógicamente, ¿eh? Hay premio, recompensa. Dios es fiel. ¿Qué hay mejor que obedecer al Señor? Pero a veces los hombres nos dejamos engañar fácilmente y no estamos dispuestos a obedecer. La renuncia a nuestros criterios y nuestra voluntad no es tan sencillo. El Señor también dijo aquello de, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. O sea que está bastante claro. Lo repitió de muchas maneras. No se trata de apariencia, no se trata de formas, se trata de vida, de obediencia, de amor, de verdad, de seguimiento verdadero de Cristo. ¿Eh? En definitiva, ¿quién es el Señor? ¿A quién hay que obedecer? Pues si Él es el Señor y le llamamos Señor porque lo es porque estamos dispuestos a obedecerle de entrada. Y así seremos verdaderos discípulos suyos. Y este es el precio. Es decir, el precio es confiar en el Señor sobre todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas, rendirle al Señor todas las cosas y seguirle, y seguirle, y seguirle. Y ya está. Y dejar que nuestra vida produzca el fruto que Él espera. Fruto que nace de nuestra comunión con Él, de esa vida de unión y de seguimiento del Maestro. Gloria al Señor.